8. Amigos y amigas televidentes de este canal 8, en el que cada semana, cuando podemos, nos acercamos hasta vosotros para cambiar un poco de impresiones sobre lo que ha sido la Iglesia al día, es decir, los acontecimientos que durante la semana anterior y en esta que hemos terminado han ido sucediéndose y que son para comentar, porque los cristianos, los creyentes, vivimos nuestra fe a través de estos acontecimientos. Uno de ellos, ya pasado, fue la Inmaculada Concepción, donde se celebró no solamente en nuestras parroquias del entorno, sino en toda la diócesis entera, puesto que la patrona oficial de la diócesis es la Inmaculada Concepción. Se hicieron los homenajes de culto a la Virgen Santísima, en los que tomaron parte bastantes jóvenes. Una movida de juventud en torno a este misterio y a esta felicidad. Y hemos comenzado ya esta semana, la tercera semana litúrgica de preparación para el nacimiento de Cristo, para la Navidad. En esta tercera semana, la Iglesia, en su liturgia, en las lecturas que hemos hecho ayer en la misa, nos ha hecho unas recomendaciones, las leo textualmente, muy oportunas y que hemos de comentar ahora. Nos dice la primera lectura que se hizo en la misa: regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y goza de todo corazón. El Señor ha cancelado tu condena. Y sigue diciendo. Después el apóstol San Pablo, en la segunda lectura de la carta de los Filipenses, vuelve a insistir en la idea: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Pero que vuestra mesura sea conocida en todo el mundo. Alegría, mucha. Razón, que viene Jesucristo, que el Señor viene y lo esperamos. Pero dice el apóstol: alegraos en el Señor, estad alegres, pero con mesura. Y esta segunda parte es la que tenemos que comentar. Mesura quiere decir atemperar las cosas, no pasarse. A veces no llegamos, otras veces nos pasamos demasiado. Mesura, medida, que eso significa la palabra, medida, es tomar las cosas en su lugar, en su momento, en su medida, a su manera. Y estamos viendo que en muchas cosas, y en esta ahora de la Navidad, no solamente los que no creen, los que no tienen fe, sino también los cristianos, nos pasamos algunas veces de rosca. Demasiada propaganda económica festera, de ofertas de todo lo habido y por haber. Coma usted esto, compre usted lo otro, beba usted lo de más allá, diviértase usted de esto, viaje usted a tal sitio, etcétera, etcétera. Y entre toda esa varaunda no ha salido la palabra: estamos en Navidad y esperamos a Jesucristo y hay que preparar esa venida. Eso no se dice. En estos días llama la atención muchísimo el despilfarro que se hace con motivo de la fiesta de la Navidad. Ayer mismo en las noticias, para las Navidades se espera que haya 16
millones de vehículos en las carreteras. 16 millones de vehículos. ¡Qué barbaridad! 16 millones de coches y vamos a contar por cada coche por lo menos 4 personas. ¿Cuántos miles de personas correteando arriba y para abajo de un lado y de otro? Cuando la verdad es que la Navidad siempre ha sido fiesta muy familiar, muy casera. Ahora no, ahora es que ir, salir, entrar, porque el que no lo hace es un desgraciado, no disfruta, no vive. Y entre otras cosas, me ha dado mucha pena, el contraste que se hace muchas veces en los anuncios y en las ofertas de la televisión. Junto a un despilfarro enorme, presentando las cosas exageradas, a continuación las barriguitas gordas y los niños famélicos. Y mire usted qué lástima, hay tantos millones de niños que no comen, y tantos millones de niños que se mueren, y tantos millones de personas. Mire usted que no se contradice bien, no se compone lo anterior con lo que sigue. Ese despilfarro tremendo me pareció una verdadera barbaridad lo que dijeron anteayer. En una panadería de un pueblo, no citaré cuál, se está haciendo un pan que cada pieza, de 1 kilo aproximadamente, cuesta 118 euros porque está amasado con polvo de oro. ¿Habrá burrada más grande? Y hay que decirlo. Insisto en que esa alegría grande de que nos habla la Sagrada Escritura en la misa de ayer es por el nacimiento de Cristo, que no se parece en nada a lo que la sociedad nos está ofreciendo. En estos días yo lo he repetido mucho, no sé si cansinamente ya, que Cristo viene a redimirnos y no a divertirnos. Pero lo tomamos al revés. Nos divertimos, pero no nos redimimos. Seguimos como estábamos. Y mirad qué dice el Papa en su documento, que precisamente se refiere a la alegría, pero a la verdadera alegría. La alegría del Evangelio, dice el Papa, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por Él y son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No nos dice el Papa que la Navidad sea una fiesta de tristeza, ni que el Evangelio sea una doctrina aburrida, trasnochada, pasada de moda. No. Todo lo contrario. Nos dice que el mundo busca y busca y busca, porque no encuentra lo que quiere, que es la alegría, la paz, la tranquilidad, el orden, y como lo busca por caminos que son distintos, pues no los encuentra. La verdadera alegría, el verdadero gozo, está en Cristo. A este propósito recuerdo, y estamos en el tiempo, este año, del nacimiento de Santa Teresa, y se habla mucho de ello, cuando dice Santa Teresa: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Todas las cosas de la tierra y del mundo, y todo lo que nos ofrece este mundo y esta sociedad, no nos satisfacen, no nos llenan. Solamente lo que decía San Agustín de él mismo, que anduvo tanto tiempo, tantos años, buscando sin encontrar, y cuando al fin se dio cuenta, dijo: Ale, hermosura soberana, te buscaba en todas partes por fuera y no te encontraba, pero estabas dentro de mí y no me daba cuenta. Así.
De modo que la alegría de la Navidad, que la tenemos que tener, que debemos de disfrutarla, que Cristo viene al mundo precisamente para eso, pero que la disfrutemos de una manera propia de cristianos. Cosas que en esta semana tenemos que comentar también, porque han ocurrido y da lástima, da pena. Se nos está limitando y se está intentando hasta quitar del todo la formación religiosa y cristiana en la enseñanza pública. Se está reduciendo el tiempo de las clases de religión al mínimo, 45 minutos en semana, que mientras se entra, se sale y se prepara, se queda en un cuarto de hora. Y en cambio, anteayer ya ha salido en el boletín oficial del Estado que hay que poner en las clases la religión mahometana, la de Mahoma, el Corán, y que se ofrezca como asignatura obligatoria. De modo que reducimos el cristianismo en una nación que es completamente cristiana, totalmente cristiana, donde más del 85% de los padres de familia piden la formación religiosa en los colegios para sus hijos. Se le va limitando y hasta casi evitando, y en cambio se les trata de meter una religión totalmente opuesta a la religión católica. No digo que no deban tener su religión los mahometanos, suya es y deben tenerla. Pero la obligación nuestra en un pueblo, en una nación, en un país que es más del 90% cristiano, reducir la formación cristiana y alentar y fomentar la que no lo es, esto es un disparate. Y no le echo la culpa del todo al gobierno, sino que incito también a los padres de familia que deben protestar públicamente y deben, porque tienen derecho a hacerlo, exigir que a sus hijos se les dé la religión católica, porque ellos lo son. Para eso los bautizaron. Esta es una de las noticias últimas que hemos tenido en esta semana que ha transcurrido. De la delegación de enseñanza de nuestro obispado de Jerez, los párrocos todos hemos recibido una carta en la que se nos dice que incitemos al pueblo cristiano a que manifieste públicamente su rechazo de que la religión católica sea extirpada y quitada de la enseñanza o incluso mermada, como se quiere hacer, como comienzo. El próximo sábado, el día 20, nuestra diócesis convoca a todos los profesores de religión y a los padres de familia que quieran y puedan hacerlo a una convocatoria en Sevilla para manifestar su desacuerdo y para pedir que se cumpla por derecho, porque está así legislado, lo que se acordó entre el gobierno español y la Santa Sede, y lo que se acordó entre la Conferencia Episcopal Española y la enseñanza. No se ha cumplido, aunque se prometió. Terminará la legislatura en que estamos y seguirá prometiéndose, pero no cumpliéndose. Y las promesas en este caso no valen. Los cumplimientos sí. Tenemos derecho, lo hemos pedido. Y no es el gobierno, ningún gobierno, no digo este ni el otro, ningún gobierno, es quien para imponer a un padre de familia lo que ese padre de familia quiere para sus hijos. El derecho de educar a los hijos no es del gobierno, es de la familia, es de los padres. Pero claro, si no se está teniendo en cuenta la familia, si hoy se quiere llamar familia a cualquier cosa, menos a lo que debería llamarse,
Si las familias, en vez de vivir una vida de verdadera fe cristiana, como han prometido la mayoría en su matrimonio, al contraer el matrimonio por el sacramento, pues los derechos de la familia y los derechos de los padres no se pueden conculcar, no tiene nadie poder para hacerlo, y lo hace. Y por último, otra de las noticias que en estos días ha salido también, se empeñan, y están dale, que la Catedral Mezquita de Córdoba tiene que ser pública, pero no pública religiosamente, sino pública para el turismo y para que la gente, quien quiera que sea, la disfruten como pieza turística, no como lugar religioso. Y no se dan cuenta los que así lo hacen y lo que dicen, porque exigen que eso es un derecho civil. No, mire usted, no es un derecho civil, es un derecho de la Iglesia. Es un templo cristiano católico desde hace 800 años. Esto no se le debe olvidar a los que cacarean tanto. La mezquita actual, que así viene llamándose, que es la Catedral de Córdoba, la entregó el rey San Fernando a la comunidad cristiana de Córdoba cuando la reconquista de hace 8 siglos. Y desde entonces la mezquita se convirtió y sigue siendo la catedral del obispado cordobés. Pero más todavía, es que la mezquita que construyeron los árabes dejaron debajo de sus cimientos la primitiva catedral cristiana que está aquí, que escarben 4 ladrillos y verán cómo sale. La catedral dedicada a San Vicente Mártir en los siglos primeros del cristianismo, hasta que llegaron los árabes, fue el lugar sagrado donde los cristianos realizaban sus cultos y su vida cristiana. Los árabes destruyeron la catedral primitiva y encima de ella construyeron la mezquita. Pero, insisto, esa mezquita se convirtió en catedral cuando el rey San Fernando, en el siglo XIII, la entregó a la Iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué no protestamos los que somos cristianos católicos de que en Israel, en Jerusalén, encima del templo de Salomón, que está anunciado, visto en la Biblia, que era un templo totalmente de culto al verdadero Dios, se ha edificado una mezquita y nos prohíben a los cristianos que recemos en ella y nos mandan que entremos descalzos, por respeto? Ahí no se dice nada. Claro, no hay un dinero por medio, y en la mezquita de Córdoba sí hay un dinero por medio. Al convertirla en un lugar de turismo, entrarán los dineros quizás a raudales, porque la gente de fuera, los que vienen, van buscando no la catedral, sino la mezquita. Pero la mezquita sigue siendo catedral. Y hace muy pocos días un grupo de personas de religión mahometana se entraron en el patio de los Naranjos de la catedral diciendo que aquello era suyo y que es de todos, y allí hicieron una reunión o lo que fuera, en sentido totalmente contrario a lo que estamos diciendo. Son noticias que debemos tenerlas presentes. Decimos, bueno, la Catedral de Córdoba para nosotros está muy lejos. No, para nosotros está muy cerca porque es una catedral católica y nosotros somos católicos. Y la Iglesia Católica no es distinta en Córdoba, en Sevilla, en Jaén, en Cádiz o donde sea. La Iglesia Católica es una unidad, una familia de los que creemos en Jesucristo y queremos vivir de acuerdo con su doctrina y con su moral. Bueno, me parece que el sermón ya es mucho y algunos dirán que el cura debería predicar en la iglesia. No, mire usted, la iglesia no es el templo. La iglesia es el grupo de los cristianos y yo estoy hablando a cristianos. De todas maneras, insisto,
alegría, mucha, porque en estos días esperamos al Salvador. Disfrutar, sí, mucho, en familia y como familia, para que esos días sean para nosotros días de verdadero cariño y amistad fraterna, y donde se vea de verdad que la fiesta que hacemos es porque Cristo viene a estar con nosotros y se ha hecho hombre y nace niño para acercarnos totalmente a Él, para que lo veamos con esos ojos de cariño y de afecto con que se ve la infancia. Jesús niño es para nosotros eso, el Dios hecho hombre. Y nació de Santa María la Virgen y nos lo dio y nos lo sigue dando y nosotros lo esperamos. Si me he pasado un poquito diciendo algo, os pido disculpas, pero es que no hay más remedio que hablar, claro. Si no, la gente, como siempre, o como tantas veces, ¿de qué habló el cura? Dice, ¡ay, qué bien habla, qué bien habla! Y le preguntó la otra, ¿y qué ha dicho? Las cosas de ellos. Pues mire usted, las cosas de ellos no. Las cosas de Dios, que las dice el cura porque Dios le ordena que las diga. Y ahí queda. Les deseo muchísima, muchísima felicidad en estos días. La repetiremos, Dios mediante, en la semana próxima. Buenas noches.